Carlos III del Reino Unido es el actual rey del Reino Unido, además de soberano de otros 14 estados independientes constituidos en reino y que forman parte de la Mancomunidad de Naciones, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Jamaica, Bahamas, Granada, Papúa Nueva Guinea, Islas Salomón, Tuvalu, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Belice, Antigua y Barbuda y San Cristóbal y Nieves. Como hijo mayor de la reina Isabel II y de su esposo el príncipe Felipe de Edimburgo, heredó el trono británico a la muerte de su madre. Nació en el Palacio de Buckingham, Londres y fue el primer nieto de los reyes Jorge V e Isabel. Se educó en las mismas escuelas que su padre y asistió a clases en Australia. Tras graduarse con un título en artes en el Trinity College, sirvió en la Marina Real Británica entre 1971 y 1976. En 1981, contrajo matrimonio con la noble y aristócrata Lady Diana Frances Spencer, con quien tuvo 2 hijos, Guillermo y Enrique. En 1996, se divorció tras un publicitado escándalo de infidelidad de su parte. Diana perdió el tratamiento de Alteza Real, pero conservó el de princesa de Gales. Al año siguiente, la princesa murió en un accidente de tránsito. En 2005 se casó por segunda vez, con Camilla Parker Bowles, quien fue su pareja de muchos años para terminar casándose con ella y luego convirtiéndose en la reina consorte. Sus intereses como príncipe han abarcado diversas causas sociales y humanitarias. Fundó The Princess Trust en 1976, durante un evento caritativo que patrocina su propia fundación The Princess Charities, además de servir como patrono de numerosas organizaciones y campañas sociales. Impulsó el uso de la agricultura ecológica y ha alzado su voz a favor del cuidado del medio ambiente. Apoya el uso de la medicina alternativa y en particular de la polémica homeopatía, criticada por diversas comunidades médicas. Es portavoz de la llamada arquitectura social, y de la preservación de edificaciones históricas en su país. También ha sido cuestionado por supuestas actitudes racistas referidas a su nieto, por sus vínculos con la familia Bin Laden, por su eventual participación en actos de corrupción y tráfico de influencias, y maltrato a su primera esposa, Diana de Gales. Primeros años. Nacimiento. Nació el 14 de noviembre de 1948 en el Palacio de Buckingham, en Londres. Hijo de la entonces princesa Isabel, duquesa de Edimburgo, y el príncipe Felipe, duque de Edimburgo, su abuelo era el monarca reinante Jorge V del Reino Unido. Fue bautizado en el Salón de Música del Palacio de Buckingham el 15 de diciembre de ese año, por el arzobispo de Canterbury, Dr. Geoffrey Fisher. Sus padrinos fueron el rey Jorge V, María, la reina madre, la princesa Margarita, la marquesa de Milford Haven, su tío abuelo David Bowes-Lyon, Lady Brabourne, el rey Håkon VII de Noruega y el príncipe Jorge de Grecia. Por la patente real emitida por su bisabuelo el rey Jorge V, el título de príncipe y princesa de Gran Bretaña y el tratamiento de Alteza Real eran aplicables solamente a los hijos y nietos por línea paterna del rey, e hijos del hijo mayor del príncipe de Gales. Como es descendiente por línea materna, debió haber ostentado a su nacimiento el título de cortesía de conde de Marianez como primogénito del duque de Edimburgo. No obstante, dichos títulos fueron otorgados a los hijos de la princesa Isabel y el príncipe Felipe por patente real de Jorge V el 22 de octubre de 1948. De esta manera, los hijos de la heredera presuntiva al trono obtuvieron rango real, aunque esto no fue así para la hija menor del rey, la princesa Margarita. Por esta razón, desde su nacimiento, fue conocido como Su Alteza Real el Príncipe Carlos de Edimburgo. Niñez y juventud. En 1952, su madre ascendió al trono británico como la reina Isabel II cuando él solo tenía 3 años de edad. Asistió a la coronación de su madre en 1953 en la abadía de Westminster, sentado a un lado de su abuela Isabel, la reina madre y de su tía, la princesa Margarita. Entonces ya se convirtió en el heredero en primera línea de sucesión al trono, lo cual hizo que,
inmediatamente, obtuviera el título de duque de Cornualles, por un estatuto del rey Eduardo III de los títulos del primer hijo varón de un monarca con el tratamiento de su Alteza Real. El título de príncipe de Gales lo recibió el 26 de julio de 1958. En Escocia ostentaba el título de duque de Rothesay. Además poseía los otros títulos de conde de Carrick, barón de Renfrew y señor de las Islas y gran senescal de Escocia. Como era lo habitual para los niños de clase alta en ese momento, se le nombró a una institutriz, Catherine Peebles, para emprender su educación entre los 5 y los 8 años. El Palacio de Buckingham anunció en 1955 que asistiría a la escuela en lugar de tener un tutor privado, lo que lo convirtió en el primer príncipe heredero en ser educado de esa manera. El 7 de noviembre de 1956, comenzó sus clases en la escuela Hill House, en el oeste de Londres. No recibió un trato preferencial del fundador y director de la escuela, Stuart Townend. Dicho director le aconsejó a la reina que Carlos debía jugar fútbol, ya que los niños nunca diferenciaban a nadie en el campo de juego. Luego asistió a 2 de las antiguas escuelas de su padre, Cheam Preparatory School en Berkshire desde 1958 y Gordonstoun en el noreste de Escocia desde 1962. Gordonstoun, conocido por su plan de estudios especialmente riguroso, lo describió como si fuera el castillo de Colditz pero con kilt. Posteriormente elogió a Gordonstoun, al afirmar que le enseñó mucho sobre mí y mis propias habilidades y discapacidades. Me enseñó a aceptar desafíos y tomar iniciativas. En una entrevista de 1975, dijo que estaba contento de haber asistido a Gordonstoun y que la dureza del lugar era muy exagerada. Pasó 2 semestres en 1966 en el campus Timbet Up de Geelong Grammar School en Victoria. En ese tiempo también visitó Papúa Nueva Guinea en un viaje escolar con su tutor de historia, Michael Collins Pesci. En 1973, describió su tiempo en Timbet Up como la parte más agradable de toda su educación. A su regreso a Gordonstoun, imitó a su padre por convertirse en prefecto de su escuela. Se fue en 1967. Sobre su educación temprana, comentó más tarde, no disfruté la escuela tanto como podría haberlo hecho. Pero solo fue porque yo disfruto más estar en casa que en cualquier otro lugar. Terminada su educación secundaria en Gordonstoun se inscribió en el Trinity College, cursó estudios de antropología y arqueología en un comienzo, aunque después se cambió a historia en el segundo semestre, durante los años 1967 a 1968. Además de cursar un semestre en la Universidad de Aberystwyth para aprender galés con el profesor Edward Millward como tutor, ampliamente conocido por sus tendencias nacionalistas. Terminados sus estudios, consigue el título de Master of Arts, se convierte en el primer miembro de la familia real y en el primer príncipe heredero británico en tener un título universitario. Vida pública como príncipe de Gales. Fue nombrado príncipe de Gales y conde de Chester el 26 de julio de 1958, su investidura no se llevó a cabo hasta el 1 de julio de 1969, cuando fue coronado por su madre en una ceremonia televisada celebrada en el castillo de Caernarfon. En 1970 tomó su asiento en la Cámara de los Lores y pronunció su discurso inaugural en junio de 1974. Comenzó a asumir más funciones públicas, fundó The Prince's Trust en 1976 y viajó a Estados Unidos en 1981. A mediados de la década de 1970, expresó su interés en servir como gobernador general de Australia, a sugerencia del primer ministro australiano Malcolm Fraser, pero debido a la falta de entusiasmo público, la propuesta terminó en nada. Aceptó el poco entusiasmo del público, donde dijo, entonces, que se supone que debes pensar cuando estás preparado para hacer algo que ayude y simplemente te dicen que no te quieren. Fue el príncipe de Gales con más años de servicio y superó el récord que ostentaba Eduardo VII el 9 de septiembre de 2017. Fue el heredero británico de mayor edad y con más años de servicio. Al convertirse en monarca del Reino Unido es la persona de mayor edad en hacerlo,
el poseedor del récord fue Guillermo IV, que tenía 64 años cuando ascendió al trono en 1830. Reinado. El 8 de septiembre de 2022 era anunciado, mediante un comunicado oficial del Palacio de Buckingham, el fallecimiento de la reina Isabel II mientras se encontraba en el castillo de Balmoral, en Escocia. Desde ese mismo momento, y siguiendo la tradición británica, el príncipe Carlos de Gales se convirtió en rey. El Consejo de Ascensión del Reino Unido proclamó de forma oficial el ascenso al trono del nuevo rey 2 días más tarde, el 10 de septiembre de 2022. El Palacio de Buckingham anunció el 11 de octubre del 2022, por medio de un comunicado, que la fecha de la coronación del rey Carlos III será el 6 de mayo de 2023, en la Abadía de Westminster, Londres. Intereses sociales. Filantropía y caridad. Desde que fundó The Prince's Trust en 1976, estableció 16 organizaciones benéficas más. Desempeña el cargo de presidente de todas ellas. Juntas, forman una alianza flexible llamada The Prince's Charities, que se describe a sí misma como la empresa benéfica de causas múltiples más grande del Reino Unido. Recaudó más de 100 millones de libras esterlinas al año. Activa en una amplia rama de áreas que incluyen la educación y los jóvenes, sostenibilidad ambiental, construcción de un mejor medio ambiente, y negocios y empresas responsables e internacionales. En 2010, The Prince's Charity se estableció en Canadá para las mismas causas por las que ya apoyaba en Reino Unido. También es patrón de más de otras 400 organizaciones benéficas y organizaciones, y lleva a cabo tareas relacionadas con estas en todos los países de la Mancomunidad. Por ejemplo, utiliza sus giras por Canadá como una forma de ayudar a llamar la atención sobre los jóvenes, los discapacitados, el medio ambiente, las artes, la medicina, los ancianos, la conservación del patrimonio y la educación. En Canadá, apoyó proyectos humanitarios. Junto con sus 2 hijos, participó en las ceremonias que marcaron el Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial de 1998. En 2014 también creó The Prince's Charities en Australia. The Prince's Charities Australia proporcionará una presencia coordinadora para los esfuerzos benéficos internacionales y australianos del Príncipe de Gales. Vida privada. En su juventud, estuvo vinculado sentimentalmente a varias jóvenes. Sus novias incluyeron a Georgiana Russell, la hija de John Russell, embajador británico en España, Lady Jane Wellesley, la hija del 8º duque de Wellington, Davina Sheffield, Lady Sarah Spencer, y Camilla Sand, su futura segunda esposa. A principios de 1974, junto con su tío abuelo, Louis Mountbatten, comenzaron a mantener correspondencia sobre un posible matrimonio con Amanda Natechbull, que era nieta de su propio tío abuelo. Carlos le escribió a la madre de Amanda, Lady Brabourne, quien también era su madrina, expresó interés en su hija, a lo que ella respondió con aprobación, aunque sugirió que un noviazgo con la niña, que aún no tenía 17 años, era prematuro. 4 años después, su tío abuelo organizó que Amanda y él acompañaran a Carlos en su gira de 1980 por la India. Ambos padres, sin embargo, objetaron. Felipe temía que Carlos fuera eclipsado por su famoso tío, mientras que Lord Brabourne advirtió que una visita conjunta concentraría la atención de los medios en los primos antes de que pudieran decidir convertirse en una pareja. Sin embargo, en agosto de 1979, antes de su partida solo hacia la India, su tío abuelo fue asesinado. Cuando regresó, le propuso matrimonio a Amanda, pero además de su abuelo, ella había perdido a su abuela paterna y al hermano menor Nicolás en el ataque con bomba y ahora se mostraba reacia a unirse a la familia real. En 1977, un informe de un periódico anunció por error su compromiso con la princesa María Astrid de Luxemburgo. Primer matrimonio. El 29 de julio de 1981 contrajo matrimonio en la Catedral de San Pablo de Londres con la aristócrata Lady Diana Spencer, hija del conde de Spencer, quien se desempeñaba como profesora de guardería.
Todas las casas reales asistieron al enlace con la excepción del rey de España Juan Carlos I, que fue obligado por el gobierno español a declinar la invitación, ya que el viaje de novios de la pareja incluía una escala en la colonia británica de Gibraltar, enclavada en pleno territorio español. Tras el matrimonio, Diana se convirtió en Su Alteza Real la Princesa de Gales, y se transformó en una estrella mediática, perseguida por la prensa e imitada incluso en su estilo de peinado. La princesa recibió también muchas críticas que afirmaban que poseía una personalidad inestable. La relación matrimonial empezó a deteriorarse a fines de la década de 1980 de forma pública y para principios de la década de 1990 el distanciamiento entre ambos cónyuges fue evidente. La prensa sensacionalista aprovechó la situación para presentar a una solitaria y rebelde Lady Di y dejar al príncipe de Gales como un ser aburrido sujeto a las rígidas costumbres monárquicas frente a la opinión pública. En 1992 el matrimonio se separó. De hecho, Carlos perdió mucha popularidad, debido sobre todo al escándalo conocido como Tampongate, en 1993 y de la entrevista concedida a la televisión nacional británica en 1994 de Diana en la que hizo pública su infidelidad antes de la separación con Camilla Parker Bowles, y que terminó en divorcio el 28 de agosto de 1996. Como consecuencia de Diana perdió el tratamiento de Alteza Real, aunque conservó el título de Princesa de Gales. El 31 de agosto de 1997, Diana murió en un accidente de automóvil en París. El papel de padre en solitario del príncipe Carlos, le hizo recuperar parte de la popularidad que había perdido con el inicio de su crisis matrimonial. Para cuando murió su esposa, el príncipe y Camila ya estaban consolidado una relación de forma pública, aunque su matrimonio se demoró varios años. Divorcio. El 1 de mayo de 1994, la Casa Real anunció el cese temporal de su convivencia matrimonial con la princesa de Gales, afirmó que ello no significaba la separación definitiva y que permitía, mientras durase la separación, que Diana de Gales siguiera utilizando el título de princesa de Gales en su condición de consorte. Tras 14 años de matrimonio, se trasladó a otro domicilio en una urbanización cercana al antiguo domicilio de la pareja. Algunas informaciones al respecto fueron motivo de polémica mediática, como los presuntos problemas surgidos en relación con los hijos menores y, en mayor medida, el hecho de que, según la revista Time, por parte del príncipe se alegaba contra su mujer, consumo ocasional de alcohol, para justificar la solicitud de nulidad canónica. En el mes de mayo de 1996, diversos medios de comunicación británicos afirmaron que podría anunciarse de forma inminente el divorcio del príncipe y Diana de Gales, noticia con la que se venía especulando desde el año anterior. El 13 de mayo de 1996 los abogados de ambas partes confirmaron en una nota de prensa que los príncipes de Gales habían iniciado los trámites de mutuo y común acuerdo, con la firma de un convenio regulador. Aunque en este comunicado no se hizo mención a una solicitud de la nulidad eclesiástica del matrimonio, en la prensa se publicó que ya se podían haber iniciado los primeros pasos para obtenerla. El 3 de junio de 1996 el matrimonio firmó la ratificación del convenio de su divorcio ante un juez en el Juzgado de Familia número 22 de Londres. A los príncipes de Gales se les concedió el privilegio de acceder a la sede judicial por unas dependencias no abiertas al público para evitar ser vistos. Pocos días después, con la firma de la sentencia por parte del juez, se produjo el divorcio. El expediente del divorcio de los príncipes de Gales fue depositado en una caja fuerte de grado de seguridad 4 perteneciente al juzgado en el que se tramitó el procedimiento. Esta medida, poco habitual, se adoptó para evitar que el expediente pudiese ser sustraído. El 9 de julio de 1996 fue inscrito, en el registro civil de la familia real, el acuerdo de divorcio, quedó divorciado legalmente desde ese día, aunque ello no fue dado a conocer por la Casa Real hasta el 28 de agosto de 1996. Segundo matrimonio. Se comprometió con Camilla Parker Bowles y la boda tuvo lugar en el Windsor Guildhall el sábado 9 de abril de 2005.
Las multitudes se reunieron en las calles desde el amanecer antes del servicio. A la ceremonia asistieron altos miembros de la familia real. Se realizó un servicio de oración y dedicación para orar por el matrimonio de Su Alteza Real Carlos, Príncipe de Gales y Camila Parker Bowles. El servicio se realizó según libro de oración común, encabezado por el arzobispo de Canterbury Rowan Williams. Después del servicio de bendición, la pareja saludó a las personas que se habían alineado fuera de la capilla. La fiesta luego se trasladó a los apartamentos de estado del castillo de Windsor, donde la reina ofreció una recepción para varios invitados. Pasaron su luna de miel en Beckhole, la casa de campo en Royal de Eside, Aberdeenshire, Escocia, heredada de la reina madre de Inglaterra. Se establecieron en Clarence House en Londres, cerca del palacio de St. James. Controversias. Ha recibido cuestionamientos por algunas actitudes racistas referidas a su nieto, por sus vínculos con la familia Bin Laden, por su eventual participación en actos de corrupción y tráfico de influencias, así como por incurrir en maltrato y violencia de género contra su primera esposa, Lady Di. Descendencia. Guillermo, príncipe de Gales y duque de Cornualles y de Cambridge. Ocupa el primer lugar en línea de sucesión al trono británico. Contrajo matrimonio el 29 de abril de 2011 en la abadía de Westminster con Catherine Middleton. Príncipe Jorge de Gales. Es el segundo en la línea de sucesión al trono británico y a los tronos de los 16 reinos independientes de la Mancomunidad de Naciones, tras su padre. Princesa Carlota de Gales. Tercera en la línea de sucesión al trono británico. Príncipe Luis de Gales. Cuarto en la línea de sucesión al trono británico. Príncipe Enrique, duque de Sussex. Ocupa el quinto lugar en línea de sucesión al trono británico. Contrajo matrimonio el 19 de mayo de 2018 en la capilla de San Jorge con Meghan Markle. Archie Mountbatten Windsor. Sexto en la línea de sucesión al trono británico. Lilibet Diana Mountbatten Windsor. Séptima en la línea de sucesión al trono británico. Títulos. 14 de noviembre de 1948 – 6 de febrero de 1952, Su Alteza Real el Príncipe Carlos de Edimburgo. 6 de febrero de 1952 – 8 de septiembre de 2022, Su Alteza Real el Duque de Cornualles. 6 de febrero de 1952 – 8 de septiembre de 2022, Su Alteza Real el Duque de Rothesay. 26 de julio de 1958 – 8 de septiembre de 2022, Su Alteza Real el Príncipe de Gales. 8 de septiembre de 2022, Su Majestad Carlos III, Rey del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, jefe de la Mancomunidad de Naciones y defensor de la fe ostentó, entre otros, los títulos de Príncipe de Gales y Conde de Chester, Duque de Cornualles, Duque de Rothesay, Conde de Carrick, Barón de Renfrew, Señor de las Islas y Príncipe y Gran Senescal de Escocia. Tras la muerte de su padre, se convierte también en Duque de Edimburgo, Conde de Marianez y Barón Greenwich. Militarmente, ostenta el rango de Mariscal de Campo del Ejército Británico, Almirante de la Flota de la Royal Navy y Mariscal de la Royal Air Force. Escudo. Como monarca del Reino Unido. Como Príncipe de Gales. Estandartes. Como monarca. Como Príncipe de Gales. Cine y televisión.